Y teniendo en cuenta la complejidad y la protección internacional en materia de derecho internacional humanitario, las penas son bastante drásticas porque superan incluso los 20 años de prisión. Y teniendo en cuenta el contexto de la protección de los derechos humanos, este tipo de delitos no tienen beneficios. Alejandro Benavides, abogado penalista, está en quienique.com para conversar sobre el caso del ex ciclista colombiano Lucho Herrera, ganador de la Vuelta a España en 1987, que enfrenta hoy pues una situación legal complicada por la desaparición y muerte de dos de sus vecinos. Bienvenido, doctor Benavides, gracias por estar aquí en quienique.com. Muchas gracias por la invitación, el placer es mío. Doctor, a partir de las declaraciones de dos ex paramilitares que involucran directamente al ex ciclista Lucho Herrera en una presunta desaparición forzada, ¿cuál es el peso probatorio de este tipo de testimonios, digamos, dentro del proceso penal colombiano? Explíquenos un poquito como un contexto de este caso. Bueno, en primer lugar, debemos tener en cuenta de que se trata de un delito de desaparición forzada que está regulado en el artículo 165 del Código Penal, esto es la Ley 599 del 2000, que tiene unas particularidades. Que este tipo de delitos, al ser de lesa humanidad, no prescriben, es decir, que no están regulados en los temas de prescripción del artículo 83 del Código Penal, teniendo en cuenta que Colombia ha sido tradicionalmente garante y respetuoso del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos, y en el artículo 93 de la Constitución Política encontramos que Colombia, al suscribir tratados internacionales, como lo es precisamente el del Estatuto de Roma y de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada, y en el contexto en que pues, se narra que ocurrieron esos hechos en el año 2002, es un delito que ocurrió en el contexto del conflicto armado interno en Colombia. Por lo tanto, esos delitos no prescriben por el derecho internacional humanitario y por los derechos humanos, y teniendo en cuenta ese artículo que precisamente contempla el bloque de constitucionalidad. Ahora bien, respecto de estas declaraciones dadas por los vecinos del exciclista Lucho Herrera, cabe mencionar de que si bien es cierto, la fiscalía lo citó a él y a su hermano el 5 y 6 de junio para rendir una versión libre, esto no quiere decir que estén formalmente acusados o que se los haya vinculado directamente en la investigación. Simplemente que la fiscalía en este caso requiere esclarecer el contexto en que ocurrieron los hechos y para determinar la veracidad o no también de los testimonios rendidos recientemente por los paramilitares en este caso. Doctor, es decir que hasta el momento la Fiscalía abrió una investigación formal y se están realizando pues las pesquisas en la finca del ex ciclista y demás indagatoria. Este tipo de diligencias anticipadas implican que Herrera ya está siendo tratado como un imputado o conserva la calidad de indiciado o testigo. En este caso no ha adquirido o no ha sido vinculado directamente en el proceso penal porque la calidad de imputado se adquiere cuando la fiscalía precisamente le imputa el delito, le da a conocer a la persona como tal que está siendo investigada y se la está imputando formalmente por un delito ante un juez de control de garantías. Luego ahora pues se trata simplemente de una convocatoria a una versión libre para efectos de esclarecer esos hechos, y no quiere decir que sea formalmente investigado en este hecho. Pero no quiere decir que más adelante, teniendo en cuenta el material probatorio que recaude la Fiscalía a través del CTI, de Policía Judicial, se pudiera determinar que él sí tuvo participación en la comisión de esos hechos que ocurrieron en el año 2002 y que pueda ser ya objeto ya de una investigación más compleja a través del sistema penal acusatorio en Colombia y a través de un juez de control de garantías formalmente, no solo que se le vaya a realizar la imputación, sino pues que la fiscalía, a bien, pues una vez considerados los elementos que recaude, pueda solicitar en este caso incluso una medida más drástica, como lo puede ser la detención preventiva o la detención preventiva en el lugar del domicilio, o eventualmente una medida no privativa de la libertad, pero eso pues ya sería en un escenario posterior. Doctor Benavides, se ha mencionado que Herrera podría haber ofrecido dinero a cambio pues, de la desaparición de estos dos campesinos.
En caso de comprobarse de qué delitos específicos estaríamos hablando y qué penas acarrearían su eventual condena. Bueno, principalmente estaríamos hablando de un delito que lo contempla, como lo mencioné, el Código Penal en el artículo 165, que es el de desaparición forzada. Y teniendo en cuenta la complejidad y la protección internacional en materia de derecho internacional humanitario, las penas son bastante drásticas porque superan incluso los 20 años de prisión. Y teniendo en cuenta el contexto de la protección de los derechos humanos, este tipo de delitos no tienen beneficios como lo son los sustitutos, los subrogados penales o incluso posteriormente, hablando ya en un caso hipotético de una condena, las rebajas que se pueden o las prerrogativas que se pueden contemplar al interior de un establecimiento penitenciario y carcelario y poder eventualmente más adelante aspirar a una libertad por el cumplimiento de las tres quintas partes, encontramos que en este delito, como en otros delitos, complejos como lo es el de extorsión, no son los acusados o en este caso posteriormente los condenados, hablando ya en un escenario hipotético, beneficiarios de los beneficios que ofrece el sistema carcelario y penitenciario en Colombia. Precisamente, doctor, ¿cuál es la importancia de que Herrera declare junto a su hermano ante la Dirección Especializada contra la Violación de Derechos Humanos de la Fiscalía? Y digamos que podría implicar si se detectan contradicciones entre sus versiones. Ya es un escenario donde el fiscal delegado deberá analizar la congruencia, la lógica, la razón con la cual se responde a la formulación de ese interrogatorio, de las preguntas que le vayan a realizar y frente a lo presentado anteriormente por las víctimas y el contexto en que se llevaron a cabo los hechos, ya el fiscal y su equipo técnico determinará si existe una inferencia razonable de la participación de Lucho Herrera en la comisión de esos hechos delictivos. Doctor, se ha dicho que los supuestos móviles del crimen están ligados a una disputa por tierras. ¿Qué tipo de pruebas materiales o documentos podrían, digamos, fortalecer o desvirtuar ese señalamiento por parte de los paramilitares? Pues en este caso considero que los autores materiales, es decir, quienes cometieron ese hecho aberrante que es quitarle la vida a estos campesinos y serían pues una prueba o desde el punto de vista probatorio, ¿no? Fundamental para determinar hubo la participación, que si él dio la orden, que si entregó los 40 millones de pesos para que se cometiera esa lamentable conducta, el asesinato de estas personas. Finalmente, doctor, para ir cerrando esta entrevista, en su experiencia, ¿cuál suele ser el impacto que tiene pues la presión mediática y el escrutinio público en casos donde hay figuras públicas implicadas? ¿Esto puede incidir de alguna manera, digamos, en el proceso? Simplemente este tipo de casos, al ser mediáticos, generan mucha expectativa en la sociedad civil, también por los análisis que se hacen en los diferentes medios de comunicación, por los tratadistas y estudiosos del derecho penal en este caso. Sin embargo, la rama judicial que está integrada por nuestros jueces, por la Fiscalía General de la Nación, son profesionales altamente capacitados profesionalmente y también de manera ética y muy seguramente el hecho de que sea un caso de connotación nacional no influirá en que se le garanticen a las personas, a los intervinientes en este proceso, las garantías fundamentales mínimas, como lo es el respeto por el debido proceso probatorio y la dignidad humana. Es decir, que para nuestros funcionarios judiciales sería un caso más desde el punto de vista procesal, pero ya para la sociedad civil y teniendo en cuenta lo mediático que es este caso, teniendo en cuenta que Lucho Herrera es un exciclista muy querido por los colombianos en general, pues sí va a generar mucha expectativa las resultas en esa investigación y en esa indagatoria que él va a rendir el 5 y el 6 de junio. Finalmente, doctor, ¿usted cuánto tiempo cree que, digamos, se va a alargar este proceso? ¿Va a andar más rápido? ¿Está andando, digamos, en los tiempos y en los plazos establecidos? ¿O cómo ve usted el tema de los plazos y los tiempos? El sistema penal acusatorio, al ser garantista, establece dentro de sus principios rectores que es un proceso sumario, un proceso concentrado, donde pues sin más dilaciones
injustificadas, se deben llevar las diligencias en un término razonable. Considero de que se están realizando de acorde a los tiempos, a los plazos previstos, no únicamente por el Estatuto Procesal Penal colombiano, sino también al interior de la Fiscalía General de la Nación, y pues que eso garantiza precisamente de que se está llevando a cabo un trabajo muy profesional y muy dinámico por parte de la Fiscalía Delegada y de todo su equipo de trabajo. Bueno, doctor Alejandro Benavides, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Clinique.com. Muchas gracias. Para mí fue un placer acompañarlos este día. Un abrazo.